La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades, un podcast de Central Electoral. Hoy en el estudio, la consejera del INE, Claudia Zavala Pérez, charlará con Flavia Freidenberg, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La transición del cumplimiento de las cuotas de género a la obligación de los partidos políticos de postular candidaturas atendiendo el principio de paridad ha introducido un gran paso para que los derechos políticos de las mujeres se ejerzan en condiciones de igualdad respecto a los hombres. El principio de paridad fue incorporado a la ley en 2014 y establece que la mitad de las fórmulas de candidatas y candidatos que registren los partidos para contender al Congreso de la Unión y los congresos locales deben ser integradas por hombres, mientras que la otra mitad por mujeres. Y son el INE a nivel federal y los OPLE a nivel local quienes deben cuidar el cumplimiento de esta disposición constitucional al registrar las candidaturas. Los primeros resultados de la aplicación del principio de paridad fueron visibles en 2015, cuando luego de la elección federal, la Cámara de Diputados quedó integrada por 57.4% de hombres y 42.6% de mujeres. La paridad busca la igualdad sustantiva entre los sexos, es decir, transitar de las políticas a los hechos, removiendo obstáculos que impidan el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones. Igualdades. Hola, me da mucho gusto saludarlos y tener la oportunidad de compartir en este espacio, en este podcast, Igualdades. Hoy tenemos el gusto y el gran honor de tener una invitada especial para nuestro tema, que es muy relevante y sobre todo en este proceso electoral. Nuestro tema es paridad en el proceso electoral 2018. Tenemos como invitada a la doctora Flavia Freidenberg. Es investigadora titular B a tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de Política Comparada del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Bienvenida, Flavia, y Muchas para mí gracias. es un honor tenerte aquí en El este honor podcast. es mío. Muchísimas Flavia, gracias. Estamos realizando este ejercicio de diálogos, de entrevistas con personas expertas en temas que nos preocupan y que nos ocupan en el Instituto Nacional Electoral. Y nuestro tema hoy es paridad. Paridad en este proceso electoral 2018. Yo quisiera que contextualicemos un poco, que vayamos y hablemos un poco de qué es esta de la paridad de género. ¿Qué nos estamos refiriendo con ello? Bueno, la paridad de género es hoy una realidad en muchos países de la región. Ya tenemos 9 países que han aprobado esta exigencia, bien a través de leyes o bien a través de la Constitución, porque algunos países como México lo incorporaron en la Constitución como un principio constitucional, pero en realidad es una medida de exigencia a los partidos políticos que históricamente han tenido algunos problemitas para poner mujeres en las candidaturas, para obligarles a poner en igualdad de condiciones hombres y mujeres en las candidaturas que presentan a cargos de representación popular. La paridad, así entendida, es como esta exigencia que obliga a los partidos a responder a una demanda histórica, porque las sociedades latinoamericanas padecen, y México es América Latina también, y padecen de un problema grave, que es la desigualdad estructural. Si tienes una mayoría de la población que está subrepresentada, es decir, que no está representada en igualdad de condiciones numéricamente, como es su número en la sociedad, entonces enfrentas un problema de desigualdad estructural grave, ¿no? En el caso de las mujeres, en México y en la mayor países de América Latina, por diversas razones que podríamos conversar,
no llegaban a las candidaturas igual que los hombres. Si no están en las candidaturas, entonces la ciudadanía no podía elegir en igualdad de condiciones. Es como cuando juegan al fútbol y hay una cancha inclinada, pues las mujeres jugaban en una cancha inclinada. Entonces, diferentes actores, o sea, los partidos políticos, la sociedad civil, la cooperación internacional, los organismos electorales, la función judicial, comenzaron a identificar este problema y México ha sido un excelente ejemplo para esto y comenzaron a haber medidas que obligaran a los partidos a poner mujeres. Primero fueron las cuotas y luego se ha ido evolucionando y se han hecho los diseños institucionales cada vez más fuertes para llegar a la paridad. La paridad no entendida como una cuota ampliada, sino como un principio mucho mayor que cambia de raíz, posiblemente, la manera en cómo entendemos la democracia. Gracias, Flavia. Y creo que ahí es muy importante la distinción. Es una medida de exigencia con un nivel de principio aquí en México, y en esa medida de exigencia que tenemos es tendente a lograr la igualdad. Flavia, y con esta mirada de una medida de exigencia, en México y en este proceso electoral, ¿cuáles consideras tú que son las problemáticas muy inmediatas que tenemos en el proceso electoral? Bueno, el 2018, además de ser la más grande de todas las elecciones, como le gusta decir a ustedes los consejeros y consejeras del INE, cosa de que nos pone más nerviosos a todos, porque ya bastante que son grandes las elecciones, sino que además que ustedes así la conciban, a nosotros nos preocupa más. Va a ser el gran laboratorio, porque en realidad estamos poniendo a prueba varias de las reformas que se introdujeron en 2014 en el diseño institucional mexicano. No solo las candidaturas independientes, no solo el tema de la fiscalización, no solo el sistema nacional de elecciones, asumiendo nuevas funciones, que es todo un reto para la propia gobernanza electoral, sino que además desde 2014 aprobamos la paridad, y entonces los partidos políticos, que históricamente, reitero, no han puesto mujeres como candidatas, porque si ellos las hubieran puesto como candidatas, nadie les hubiera obligado a poner mujeres. O sea, de eso hay que partir y hay que recordarlo siempre, ¿no? Pues los partidos políticos ahora, frente a estas exigencias institucionales, que vienen con unas sinergias y unas maneras de actuar y unas maneras de comportarse respecto a cómo se deciden las candidaturas, a quienes se eligen como candidatos y demás, han tenido que posiblemente cambiar sus lógicas respecto a cómo integrar las candidaturas cumpliendo lo que dice la ley. Ojo, la ley podría decir cualquier cosa, pero si no están lo que yo llamo mis bulldogs, sería muy difícil que la ley se cumpla. ¿Recordamos tus bulldogs? Mis bulldogs son ustedes, los consejeros y consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES. La mayor parte está sumamente comprometida con la necesidad de hacer cumplir esta norma, estas reglas, y si alguien tiene dudas, existe el efecto Chiapas, lo que yo llamo el efecto Chiapas, o sea, si no cumple lo que dice la norma, puede que te tengas que ir. Entonces no lo dicen en voz alta, por suerte. Y los jueces electorales, ya sea en sala superior o ya sea en las salas regionales o ya sea en los tribunales locales, están las mujeres en las redes de mujeres que están así, como bulldogs, esperando que alguien no cumpla para denunciar. Y estamos las académicas que estamos también acompañando en estos procesos. Entonces, las reglas per se pueden ser papel mojado. Tú necesitas un sistema, yo le llamo, me he inventado una categoría porque no encuentro cómo llamarle, pero como un sistema de género más amplio, no solo un diseño de regla institucional fuerte, como es el mexicano, que hoy es el más fuerte de toda América Latina, sino que además necesitas individuos con voluntad política, comprometidos y comprometidas con exigir eso que dice la norma. Entonces, bueno, el 2018 en México es un estupendo laboratorio. Yo no doy abasto para estudiar esto porque todos los días surge una cosa nueva, porque además no solo los partidos van a tener
y han tenido que armar candidaturas cumpliendo el 50-50, sino que además debían ser candidaturas con fórmula completa, es decir, que si titular es mujer, su suplente es mujer, y si titular es hombre, puede ser hombre o mujer, que además no las pueden mandar a distritos perdedores, y entonces se incorporó todo esto, que es un invento mexicano, de los principios de competitividad, en donde los órganos electorales le dicen a los partidos cuáles son, según sus rendimientos anteriores, los distritos en los que pueden mandar mujeres y donde no pueden mandarlas, donde ellos siempre habían perdido históricamente las elecciones. Que además de la paridad vertical, es decir, como cremallera, tiene que haber paridad horizontal para los distritos uninominales, que es otro experimento mexicano, porque esto tampoco existía y lo hemos inventado aquí, lo han inventado aquí, y que además no hay válvula de escape posible, es decir, que no pueden argumentar que no tienen mujeres, que es una de las resistencias más escuchadas, o que las mujeres no quieren participar y entonces cómo las vamos a obligar, o que hicieron elecciones competitivas primarias y que por eso entonces ya no tienen que cumplir. Es decir, ahora mismo ya no se permite ninguna de estas cuestiones, ¿no? A este diseño además se le agregan lo que ustedes resolvieron en lo que yo llamo la sesión del Consejo General histórica, ¿no? De la cual me siento muy orgullosa de haber escuchado, porque además de este principio constitucional de la paridad y de todo este diseño que estaba aprobado, el Consejo General del INE aprobó medidas de acción afirmativa suplementarias, exigiendo cabezas de listas, por lo menos a las listas de senadores y listas de RP de senadores, encabezadas por mujeres, ¿no? Más las candidaturas indígenas en los distritos de mayoría indígena. Es decir, que tenemos un diseño sumamente fuerte, tenemos unos bulldogs sumamente activos, gladiadores de la paridad, y creo que los espacios para burlar la norma se han ido achicando en el caso mexicano. Y bueno, los resultados de esta evaluación, una vez que tengamos el registro de candidaturas completos de todo el país, tendremos que ir a estudiar cómo ha funcionado, ¿no? Claro. Ahora, son reglas y registro de candidaturas. El proceso de representación es mucho más amplio. Claro, a eso iba justamente. A ver, todo esto que nos has estado compartiendo está para la postulación, para el registro de candidaturas. Exactamente. Pero tenemos también otra mirada, también ya desde las leyes, algunas locales, como la en las México, que ya se hacen cargo justamente de que no solo es para participar, sino que la mirada también debe ser para que efectivamente integren esos órganos de representación y pueda estar equilibrada la representación de las mujeres en términos de la sociedad, 50-50. ¿Qué comentamos? Yo ahí soy más crítica y no estoy tan de acuerdo, ¿no? Yo creo que todo el esfuerzo por postular paritariamente es bienvenido, porque necesitamos que las condiciones de la competencia sean equitativas. La segunda lectura además de estas condiciones equitativas en la competencia, en la marca de salida, ¿no? De obligar a la integración paritaria, yo ahí tengo más dificultades de sumarme a esa lectura. Entiendo lo que se está haciendo, lo respeto por supuesto, pero yo soy como más liberal en ese sentido. Entonces, yo creo que hay entre las candidaturas y la integración de los órganos hay un proceso fundamental de la democracia, que es el voto de la ciudadanía. Y aunque entiendo que las mujeres enfrentan condiciones de competencia distintas, incluso cuando se las registra paritariamente, porque los medios de comunicación no las cubren de manera equitativa, porque los recursos económicos para hacer las campañas no son igualitarios para unos y otros, porque muchas mujeres que han sido puestas por los caudillos de los partidos que controlan el proceso de selección de candidaturas no son las más competitivas, y entonces se priman más los vínculos personales, ¿no? El control sobre lo que se creen que deben ser mujeres sumisas, más que las mujeres que son líderes de comunidades o tienen carrera o tienen experiencia política previa, ¿no? Que son las que ganan las elecciones. Entonces, aunque sé todo esto,
yo todavía tengo que seguir pensando sobre la exigencia de la integración paritaria de los órganos. Creo que eso todavía entra en colisión con lo que para mí es fundamental, que es el sufragio de la ciudadanía, ¿no? De acuerdo, pero en ese modelo, y para rebotar un poco las ideas, tenemos un espacio de oportunidad que es en la integración de listas de representación proporcional y la posible compensación que se podría dar respetando y partiendo de la premisa del respeto, de sobreponer el respeto del voto de la ciudadanía. En RP podríamos implementar algunas medidas compensatorias en integración. Eso es lo que Ciudad de México ha propuesto y está en la Constitución. Yo creo que esos son tener asientos reservados. Entonces ya de una, olvidémonos de todo esto y vamos directamente a la mitad del Congreso tiene que ser hombre y la mitad mujer. Y son asientos reservados. Eso es la India, eso ya existe. Entonces, pero es un modelo distinto al que tenemos hasta el momento. Flavia, vamos aproximándonos a terminar. ¿Tú crees que ha habido cambios? ¿Tú crees que la mirada de la paridad y los esfuerzos han surtido efectos? Yo creo que México de hoy es un México muy distinto a hace 10 años. Y eso es producto en este tema de una cosa que a mí me gustaría dejarlo por aquí, para ver si alguien lo escucha, de que cuando se sabe lo que se tiene que hacer y hay una cooperación entre sociedad civil e instituciones, donde hay un compromiso genuino de unas y otros sobre lo que hay que hacer, los cambios suceden. Es verdad que lamentablemente no toda la ciudadanía comparte estas visiones, muchas veces porque uno no sabe de ese tema o porque no le interesa, porque tiene una posición distinta. Pero el avance de la paridad y el avance de las democracias paritarias, que es lo que creo que deberíamos compartir como idea fundamental, y la igualdad sustantiva llegó para quedarse en México y en muchos países de la región. Pero no hay que sacar el dedo del renglón, hay que seguir insistiendo porque estos cambios hay que consolidarlos y suponen también cambios culturales significativos en nuestra ciudadanía y en nuestras élites. Así es, Flavia. No me resta más que agradecerte que nos hayas dado este espacio, a quienes nos siguen en este podcast, agradecerles e invitarnos todas y todos a seguir trabajando para lograr una sociedad igualitaria y seguir insistiendo en que las reglas se cumplen y las reglas se amplían y que vamos hacia la paridad. Flavia, fue un gusto tenerte a ti. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer, consejera. Hasta luego. Ponte en contacto con Igualdades en facebook.com/INE México, en Twitter @INE México y en el canal oficial del INE en YouTube INE TV. También puedes ingresar a centralelectoral.ine.mx para estar al tanto de todas las actividades del Instituto Nacional Electoral. La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades. Una producción de Central Electoral. Central Electoral.